Me echaron por un pequeño error, diciendo, ya no eres de la familia. 10 años después, el testamento del abuelo reveló quién era realmente el dueño del imperio familiar. El día que mi familia me repudió, estaba lloviendo. Recuerdo ese detalle claramente. La forma en que el agua corría por las ventanas de la sala de conferencias ejecutiva de Industrias Harrison mientras, dentro, el rostro de mi padre se ponía de un tono de rojo alarmante. Incompetente, gritó, golpeando una pila de papeles sobre la mesa pulida. ¿Tienes idea de lo que tu error podría habernos costado? Me quedé ahí parada, con 22 años y recién salida de la escuela de negocios, tratando de no llorar. Papá, puedo arreglarlo. El contrato aún no es definitivo. ¿Arreglarlo? La risa de mi hermano mayor, Michael, fue cruel. Casi vendes nuestra división de envíos por la mitad de su valor. No hay forma de arreglar ese tipo de estupidez. El error del que hablaban era un borrador de contrato que había preparado para la venta de Harrison Maritime, una de nuestras divisiones más pequeñas. Accidentalmente había usado cifras de valoración desactualizadas, unas que no incluían nuestra reciente expansión de flota. El error se detectó antes de que se produjera ningún daño real. Pero para oír a mi familia contarlo, casi había destruido un siglo de negocio familiar Harrison. Confié en ti con esto, continuó mi padre, bajando la voz a algo incluso peor que gritar. Decepción. Te di una oportunidad para demostrar tu valía, y así es como pagas esa confianza. Intenté explicar que había estado trabajando semanas de 80 horas, que había estado tratando de manejar tanto el acuerdo marítimo como la nueva adquisición tecnológica que dejaron en mi escritorio, pero las excusas no importaban en la familia Harrison. Los resultados eran lo único que les importaba. Jack, la voz de mi madre desde la puerta hizo que todos nos giráramos. Estaba allí de pie con su perfecto traje de Chanel, pareciendo más una CEO que la socialité que pretendía ser. La junta está esperando. Mi padre se enderezó la corbata. Bueno, terminaremos esta discusión más tarde. Pero no lo hicimos. Esa noche, me llamaron al estudio de mi padre, la habitación donde 3 generaciones de hombres Harrison habían tomado las decisiones que construyeron nuestro imperio familiar. Los libros encuadernados en cuero y las viejas pinturas al óleo parecían observar con desaprobación mientras mi padre pronunciaba su veredicto. Se acabó para ti aquí, dijo sin preámbulos. La Junta ha perdido la confianza en tu juicio. Tu puesto en Industrias Harrison queda rescindido, con efecto inmediato. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Papá, por favor. Fue un error. Un error que no podemos permitirnos. Ni siquiera me miraba. Recibirás 6 meses de indemnización por despido. Después de eso, estás sola. ¿Me estás despidiendo? Soy tu hija. ¿Qué es exactamente por lo que esto duele tanto? Finalmente me miró a los ojos. No eres solo una empleada, Emma. Eres una Harrison. Confiamos en que estarías a la altura de ese nombre, y has fallado. La voz de mi madre vino desde detrás de mí. Ni siquiera la había oído entrar. Hemos organizado un puesto para ti en la firma de tu tío en Seattle, lo suficientemente lejos para que este incidente no se refleje mal en la familia. Me giré para encararla, en shock. ¿Quieres que me vaya de Nueva York? Querer no tiene nada que ver con esto. Sus labios perfectamente pintados apenas se movieron. La decisión está tomada. Tu vuelo sale mañana por la mañana. ¿Y si me niego? La voz de mi padre se endureció. Entonces estás completamente sola. Sin indemnización por despido, sin contactos, sin apoyo familiar. Tu elección. Miré de uno a otro, a los padres que me habían empujado a la escuela de negocios, que me habían inculcado la importancia del legado Harrison desde la infancia. Ahora me estaban desechando por un error. ¿Qué elección?, susurré. Solo una persona en la familia me defendió esa noche, mi abuelo, Thomas Harrison, el hombre que había convertido nuestra compañía naviera regional en un imperio corporativo global. Irrumpió en el estudio de mi padre justo cuando yo me iba, con su rostro curtido oscurecido por la ira. Jack, eres un tonto, le gruñó a mi padre. No tienes idea de lo que estás tirando por la borda. Pero mi padre se mantuvo firme. Papá, la junta ya... ¿La junta? La risa del abuelo fue amarga.
¿Te refieres a esos sí hombres de los que te rodeaste? Los que olvidaron lo que construyó esta empresa en primer lugar. Nunca había visto a mi abuelo tan enfadado. Se giró hacia mí, su expresión suavizándose. Emma, querida, ven a quedarte conmigo. Lo arreglaremos. Pero yo ya estaba negando con la cabeza. La humillación era demasiado reciente, el dolor demasiado crudo. No, abuelo, ellos han tomado su decisión. Me fui esa noche, ignorando el arreglo de Seattle cuidadosamente planificado por mi madre. Los 6 meses de indemnización por despido serían suficientes para empezar de nuevo en algún lugar, en cualquier lugar que no estuviera bajo la sombra de mi familia. Lo que no sabía entonces era que mi abuelo ya había puesto algo en marcha, algo que no se revelaría hasta 10 años después, cuando su testamento pondría patas arriba a la familia Harrison. Esa noche, me registré en un hotel usando mi tarjeta de crédito personal, que pronto sería mi única tarjeta de crédito una vez que mis cuentas corporativas fueran congeladas. Me senté en la colcha floral genérica y abrí mi portátil, mirando fijamente el borrador de contrato que supuestamente había destruido mi futuro. Excepto que algo no estaba bien. Había trabajado en docenas de contratos durante mi breve tiempo en Industrias Harrison. Conocía mi propio estilo de escritura, mis propias preferencias de formato. Este contrato era diferente. Pequeñas cosas, espaciado, elección de fuentes, incluso parte del lenguaje eran diferentes. Con dedos temblorosos, saqué el archivo original de mi unidad de copia de seguridad segura. Las diferencias eran sutiles, pero inconfundibles. Alguien había alterado mi trabajo antes de que llegara a la junta. Alguien quería que fracasara. Pensé en la sonrisa de suficiencia de mi hermano Michael, en lo rápido que había sido para condenar mi error, en la forma en que se había posicionado como el único heredero competente del imperio Harrison. La voz de mi abuelo resonó en mi cabeza: no tienes idea de lo que estás tirando por la borda. Pero tal vez sí. Tal vez entendía exactamente lo que había sucedido y por qué. Cerré mi portátil y caminé hacia la ventana, viendo las luces de la ciudad difuminarse a través de la lluvia. Hace 10 años, mi bisabuelo había pasado el control de Industrias Harrison a mi abuelo en lugar de a su hermano mayor, una decisión que había conmocionado al mundo de los negocios. La historia, al parecer, tenía una forma de repetirse en nuestra familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi abuelo. Nada es lo que parece, Emma observa. Espera. Aprende. Respiré hondo, tomando una decisión que daría forma a la próxima década de mi vida. No huiría a Seattle. No me desvanecería silenciosamente en la oscuridad. Observaría. Esperaría. Y lo más importante, aprendería exactamente qué tan profundo llegaba esta traición. Lo que mi familia no sabía, lo que ni siquiera mi abuelo podría haber predicho, era que su error estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Porque el contrato que realmente había preparado, el que había sido alterado sin mi conocimiento, contenía una cláusula oculta, un detalle pequeño pero crucial que solo se haría evidente años después. Un detalle que me daría el control de los activos más valiosos de Harrison Maritime, justo cuando la familia más los necesitaba. Sonreí a mi reflejo en la ventana manchada de lluvia. Pensaban que me estaban dando una lección sobre el fracaso. En cambio, estaban a punto de aprender una sobre subestimar a la persona equivocada. El siguiente mensaje de texto de mi abuelo llegó justo cuando me estaba quedando dormida. Recuerda, querida, en los negocios como en el ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Incluso si algunos tontos piensan que es solo un peón. No entendí su mensaje entonces. Pero lo haría. Oh, ¿cómo lo haría? 10 años es mucho tiempo para esperar la venganza. Pero mi abuelo me enseñó que la paciencia valía más que el oro en el mundo de los negocios. Y tenía razón. Pasé el primer año construyendo mi tapadera, una pequeña empresa de consultoría en Boston, lo suficientemente lejos de Nueva York para evitar el escrutinio familiar, pero lo suficientemente cerca para vigilar Industrias Harrison. Los mensajes crípticos de mi abuelo continuaron, cada uno enseñándome algo nuevo sobre nuestro imperio familiar. Observa los manifiestos de embarque para la ruta de Singapur, me enviaba por mensaje de texto. Oh, presta atención a los términos de la fusión de Anderson. Pequeñas migas de pan que me ayudaron a entender el panorama general. El error que me despidió, no se trataba solo de la división marítima.
Ese contrato había sido una prueba, una diseñada para mostrar a la Junta que no era apta para liderar. Lo que mi hermano Michael no había notado era que había dejado mi propia prueba oculta en la letra pequeña. Cláusula 23.4, subsección B enterrada en las especificaciones técnicas. En caso de reestructuración de la división o transferencia de activos, el signatario original mantiene el primer derecho de rechazo en todas las rutas marítimas del Pacífico y la infraestructura asociada. Una cláusula que no significaría nada durante años, hasta que Industrias Harrison decidiera reestructurar toda su operación de envío, que, según la inteligencia de mi abuelo, era exactamente lo que estaban planeando. Construí mi nueva vida cuidadosamente, capa por capa. Mi empresa de consultoría, Phoenix Maritime Solutions, se especializó en logística de envíos y gestión portuaria. Éramos pequeños pero eficientes, ganando una reputación por resolver problemas complejos que las empresas más grandes no podían manejar. Mi hermano Michael, mientras tanto, estaba viviendo la vida del heredero elegido. Observé desde lejos cómo aparecía en revistas de negocios, aceptando premios y haciendo grandes promesas sobre el futuro de Industrias Harrison. Nuestros padres irradiaban orgullo en cada foto. La familia corporativa perfecta. Solo mi abuelo parecía ver a través de la fachada. La última adquisición de tu hermano está construida sobre arena, me dijo durante una de nuestras reuniones secretas, siempre en pequeños cafés lejos de Manhattan. Está apalancando el futuro de la empresa en ganancias a corto plazo. Asentí, revolviendo mi café. La expansión asiática, humo y espejos. Los ojos del abuelo brillaron. Está utilizando los activos de la división marítima como garantía, pensando que valen más de lo que valen porque nunca entendió que el valor real estaba en las rutas, no en los barcos. Terminé, exactamente. Metió la mano en su maletín. Ahora, sobre esas licencias de ruta que están a punto de renovarse. Pasamos la siguiente hora revisando documentos que habrían hecho que la presión arterial de mi padre se disparara. Mi abuelo no solo me estaba manteniendo informada. Me estaba enseñando cómo recuperar lo que era legítimamente mío. Los años pasaron. Hice crecer Phoenix Maritime Solutions hasta convertirla en un nombre respetado en la industria, aunque me mantuve cuidadosamente fuera del centro de atención. Mis empleados fueron cuidadosamente seleccionados, leales y bien remunerados por su discreción. Ninguno de ellos conocía mi conexión con Industrias Harrison. Salí con hombres ocasionalmente, pero nunca seriamente. El último hombre en quien confié con mi verdadera identidad corrió directamente con mi hermano con la información. Después de eso, mantuve mi vida personal tan cuidadosamente controlada como mi vida empresarial. Mis padres enviaban tarjetas de Navidad obligatorias a mi dirección de Boston, tarjetas que nunca respondí. Cada año, incluían una nota sobre lo bien que le iba a Michael, sobre cómo la empresa estaba prosperando bajo su liderazgo. Archivé cada tarjeta en una carpeta etiquetada como motivación. Entonces, hace 3 años, todo empezó a cambiar. Las grietas en la fachada perfecta de Michael comenzaron a aparecer. Primero llegaron los susurros sobre pagos atrasados a los principales proveedores. Luego rumores de envíos retrasados y clientes enfadados. El precio de las acciones de Industrias Harrison, aunque aún fuerte, mostró fluctuaciones preocupantes. Tu hermano hipotecó el futuro de la empresa, me explicó mi abuelo durante lo que resultaría ser nuestra última reunión. Ahora esas facturas están venciendo. Parecía cansado ese día, más de lo habitual. Debería haberlo reconocido como una señal de advertencia. La Junta está empezando a hacer preguntas, continuó, sobre la división marítima, especialmente sobre el plan de reestructuración. Activaremos mi cláusula, terminé. Si intentan vender o reorganizar las rutas marítimas, tendré el primer derecho de rechazo. Sonrió con orgullo. Las garras que nunca notaron, ocultas en el contrato que usaron para destruirte. 2 meses después, mi abuelo tuvo un derrame cerebral. Los médicos dijeron que fue rápido, indoloro. El anuncio oficial lo elogió como un titán de la industria, el hombre que convirtió Industrias Harrison en una potencia global. Asistí al funeral, por supuesto, de pie en la parte trasera de la iglesia, viendo a mi familia interpretar sus papeles de herederos en duelo. Michael pronunció un conmovedor elogio sobre aprender negocios a los pies de nuestro abuelo. Casi me reía a carcajadas ante eso. Lo único que Michael había aprendido del abuelo era cómo atribuirse el mérito del trabajo de otras personas. Mis padres me vieron,
pero no se acercaron. Tal vez estaban avergonzados. Más probablemente, estaban preocupados de que causara una escena. Me fui antes de la recepción, arrastrándome directamente a la oficina de mi abogada. La lectura del testamento de su abuelo está programada para la semana que viene, me informó. Fue muy específico sobre el momento. Asentí, sin sorprenderme. Todo sobre mi abuelo era específico y cuidadosamente planeado. Todos los principales accionistas y miembros de la familia deben asistir en persona, continuó. No se permiten apoderados. De nuevo, típico del abuelo. Querría que todos estuvieran allí para presenciar lo que fuera que hubiera planeado. La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos. Revisé cada documento, cada contrato, cada pieza de información que mi abuelo había compartido durante la última década. Phoenix Maritime Solutions estaba posicionada perfectamente, reservas de efectivo altas, líneas de crédito seguras, relaciones con jugadores clave solidificadas. La mañana de la lectura del testamento, me vestí cuidadosamente con un traje gris carbón que costaba más que todo mi guardarropa de mis días en Industrias Harrison. Mi cabello estaba elegantemente peinado, mi maquillaje perfecto. Nadie que me mirara vería a la asustada joven de 22 años que había huido bajo la lluvia hace 10 años. Mientras conducía a la oficina del abogado, mi teléfono vibró con una alerta. Las acciones de Industrias Harrison habían caído otros 2 puntos en las primeras operaciones. Los rumores sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones del próximo trimestre estaban arremolinándose. El momento, como todo lo demás en esta situación, era perfecto. Aparqué mi coche y revisé mi reflejo por última vez. En mi bolso estaba una copia del contrato marítimo original, el que tenía mis garras ocultas. En mi maletín había documentos que probaban cada error, cada paso en falso, cada mala decisión que mi hermano había tomado mientras jugaba al emperador corporativo. Y en mi cabeza había 10 años de conocimiento sobre las operaciones de Industrias Harrison, conocimiento que estaba a punto de volverse muy, muy valioso. Entré en el ascensor, viendo cómo subían los números de los pisos. El último mensaje de texto de mi abuelo resonó en mi mente. El juego se gana antes de que se mueva la primera pieza. Las puertas se abrieron a un piso lleno de rostros familiares, congelados en shock. Mi padre dejó caer su taza de café. La máscara perfecta de mi madre se agrietó, y mi hermano Michael, el niño dorado, el heredero elegido, se puso blanco como el papel. Hola familia, dije con calma. Comenzamos. La sala de conferencias en Caldwell & Associates Lab Firm crepitaba con tensión. Mi familia se había dispuesto exactamente como esperaba, Michael a la cabeza de la mesa, nuestros padres flanqueándolo como consejeros reales. Los miembros de la junta llenaron los asientos restantes, todos evitando cuidadosamente mi mirada. El señor Caldwell, el abogado personal de mi abuelo durante más de 40 años, se aclaró la garganta. Antes de comenzar, debo señalar que Thomas fue muy específico sobre el orden en que debía leerse su testamento. Dejó instrucciones detalladas. Sí, interrumpió Michael. ¿Podemos seguir con esto? Algunos de nosotros tenemos una empresa que dirigir. Me mordí una sonrisa. En unos minutos, esa afirmación sería hilarantemente irónica. El señor Caldwell abrió un sobre, su expresión cuidadosamente neutral. Muy bien. Este es el último testamento de Thomas Harrison, ¿hay? Los primeros puntos fueron estándar, pertenencias personales a varios miembros de la familia, donaciones caritativas, arreglos para su personal. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo monogramado cuando él le dejó su colección de joyas antiguas. Mi padre asintió aprobatoriamente ante el tamaño de las donaciones caritativas. Luego vino la parte que todos estaban esperando. Con respecto a Industrias Harrison. El señor Caldwell hizo una pausa, ajustándose las gafas. La situación es compleja. Michael se inclinó hacia adelante. ¿Compleja cómo? El plan de sucesión era claro. ¿Como CEO? Como CEO interino, corrigió el señor Caldwell. Su puesto, como muchas cosas, era temporal, pendiente de la lectura de este testamento. La sala se quedó en silencio. Observé cómo el color se desvanecía del rostro de mi hermano mientras el señor Caldwell seguía leyendo. A mi nieto Michael, le dejo estas palabras de sabiduría: el poder sin entendimiento es como un barco sin timón.
Buscaste el control, pero nunca aprendiste por qué funcionaba nuestra empresa. Persiguiste el crecimiento sin apreciar la base que lo sustentaba. Y lo más trágico, traicionaste a tu propia hermana para ascender tú mismo. Michael se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. ¿Yo? Siéntese, dijo el señor Calvel con firmeza. Hay más. Sacó otro documento, uno que reconocí, mi contrato marítimo original de hace 10 años. Hace 10 años, un contrato fue deliberadamente alterado para desacreditar a Emma Harrison y forzar su destitución de la empresa. Tengo aquí el documento original, junto con pruebas de quién hizo esas alteraciones. El rostro de mi padre se había puesto de un interesante tono púrpura. Eso es historia antigua. La decisión de la Junta se basó en pruebas falsificadas, terminó el señor Calvel, pruebas que Michael proporcionó después de manipular el trabajo de su hermana. Los miembros de la Junta comenzaron a murmurar entre ellos. Noté que varios de ellos miraban de reojo las salidas. Además, continuó el señor Calvel, el contrato original contenía una cláusula que se vuelve particularmente relevante ahora. Emma, ¿te gustaría explicar? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté lentamente, alisando la chaqueta de mi traje. La cláusula 23.4, subsección B otorga al signatario original, yo, el primer derecho de rechazo en todas las rutas marítimas del Pacífico y la infraestructura asociada en caso de reestructuración de la división. Lo que no significa nada, espetó Michael. No estamos reestructurando la división marítima. ¿En realidad? Saqué mi teléfono, mostrando las alertas bursátiles de la mañana. Sí lo están. El acuerdo de Singapur que anunciaron la semana pasada, el destinado a salvar a la empresa de la deuda que han acumulado. No puede suceder sin reestructurar las operaciones de envío, lo que significa. Terminé, lo que significa que necesitan mi aprobación. Y no la van a obtener. La sala estalló en caos. Los miembros de la Junta ya estaban en sus teléfonos, probablemente llamando a sus abogados. Mi madre tenía lágrimas reales corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Mi padre parecía que podría tener un derrame cerebral. El señor Calvel levantó la voz por encima del alboroto. Hay más. De su maletín, sacó una carpeta gruesa. La participación mayoritaria de Thomas Harrison en Industrias Harrison se transfiere por la presente en su totalidad a su nieta, Emma Harrison. El silencio que siguió fue ensordecedor. Además, continuó, todos los derechos de voto asociados con las acciones del fideicomiso familiar serán ejercidos por Emma Harrison, con efecto inmediato. Michael se desplomó de nuevo en su silla. Esto no puede ser legal. Papá, haz algo. Pero nuestro padre estaba mirando otro documento que el señor Calvel había colocado sobre la mesa, un informe detallado de las finanzas de Industrias Harrison bajo el liderazgo de Michael. Su abuelo pasó los últimos 10 años documentando cada error, cada mala decisión, cada instancia de mala gestión, explicó el señor Calvel. Trabajó estrechamente con Emma para entender el verdadero estado de la empresa mientras todos ustedes se creían sus propios comunicados de prensa. Di un paso adelante, colocando mi propia carpeta sobre la mesa. Phoenix Maritime Solutions, mi empresa, ha pasado años construyendo relaciones con los clientes que han estado descuidando. Hemos asegurado contratos que ni siquiera sabían que estaban disponibles. ¿Y ahora? Ahora nos posees, susurró mi padre. No, corregí. Poseo lo que es mío. Lo que debería haber sido mío hace 10 años, antes de que eligieran creer mentiras en lugar de la verdad. El señor Calvel se aclaró la garganta. Hay un último punto. Una carta que Thomas quería que se leyera en voz alta. Abrió un sobresellado y comenzó a leer a mi familia. El poder no proviene de títulos o teatralidades en la sala de juntas. Proviene del entendimiento. Entendiendo su negocio, su gente, lo más importante, a sí mismo. Hace 10 años, desecharon a la única persona que realmente entendía lo que hacía funcionar a Industrias Harrison. Eligieron el brillo por encima de la sustancia, la codicia por encima del crecimiento, la traición por encima de la lealtad. Emma no solo sobrevivió a su traición, sino que prosperó a pesar de ella. Mientras todos ustedes observaban a Michael jugar a ser CEO, ella estaba aprendiendo todos los aspectos de esta industria. Construyó su propio éxito mientras los veía destruir su herencia.
Consideren esta mi última lección en negocios, el verdadero liderazgo no se trata de quien puede agarrar el poder más rápido. Se trata de quien puede ejercerlo sabiamente. Emma, la empresa es tuya. Hazla lo que debería haber sido desde el principio. Al resto de ustedes, aprendan de esto si pueden, con amor y decepción a partes iguales. Thomas Harrison, A. Michael fue el primero en romper el silencio. Tú planeaste esto. Todo esto. Tú y el abuelo. No, le interrumpí. Tú planeaste esto el día que decidiste falsificar documentos para destruir mi carrera. El abuelo y yo solo nos aseguramos de que afrontaras las consecuencias. Me giré hacia los miembros de la junta. Un coche está esperando afuera para llevarlos a las oficinas de Phoenix Maritime. Mi equipo les informará sobre el plan de reestructuración que hemos desarrollado. Aquellos que deseen permanecer en la empresa tendrán la oportunidad de demostrar su valía. Aquellos que no. Sonreí. Bueno, escuché que mi hermano estará buscando trabajo pronto. No puedes simplemente entrar aquí y tomar el control, protestó mi padre débilmente. En realidad, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Recogí mis documentos. La junta de accionistas es en 1 hora. Les sugiero a todos que decidan de qué lado están antes de entonces. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve. Oh, y Michael, desaloja tu oficina para las 5. Me mudo mañana. Las siguientes semanas fueron exactamente lo que cabría esperar cuando una década de mala gestión sale a la luz. La prensa tuvo un día de campo con la historia. La heredera Harrison regresa, el mayor regreso corporativo de la historia, fue mi titular favorito personal. Los accionistas, viendo los planes detallados que desarrollé con mi abuelo, apoyaron abrumadoramente la transición. El precio de las acciones de Industrias Harrison se estabilizó, luego comenzó a subir a medida que implementábamos cambios. Michael, predeciblemente, intentó demandar. Su caso se vino abajo cuando nuestro padre, finalmente enfrentando la verdad sobre su heredero elegido, testificó sobre la falsificación de documentos de hace 10 años. Mi madre intentó la reconciliación a su manera, invitaciones a almorzar, ofertas de compras, sugerencias de que todos deberíamos simplemente seguir adelante como una familia. Rechacé cada invitación. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer cenizas. Un mes después de tomar el control, me paré en la antigua oficina de mi abuelo, mi oficina ahora, mirando la ciudad. En mi escritorio estaba el contrato que lo había iniciado todo, enmarcado como un recordatorio de que a veces perder es solo ganar disfrazado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí para encontrar una foto de mi abuelo tomada el día que sorprendió a Michael alterando mi trabajo. La guardó todos estos años, esperando el momento adecuado. Debajo de la foto había un mensaje programado para ser enviado después de su muerte. La reina ha tomado su trono. Jaque mate, querida. Jaque mate. Sonreí, tocando el marco de ese viejo contrato. La familia que me echó pensó que estaban terminando mi historia. En cambio, solo habían escrito su comienzo. Y ahora, finalmente, entendían exactamente lo que habían tirado por la borda.